todos los que siguen nuestras redes sociales. Casa Transformación, el León de la tribu de Judá, Villavicencio. Estamos desde Granada predicando en el día de hoy, pero así nos encuentran, amén. Así que usted denle un like, denle un me gusta a esta prédica. Yo quiero saludar a toda la iglesia allí en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, amén. A todos los que están ahí en Argentina, en Estados Unidos, en Costa Rica, si se me pasa alguien, República Dominicana, México, Venezuela, donde quiera que esta transmisión llegue, amén. Así que los bendigo a todos los que le colocan online, los que bendicen el ministerio. Bendiciones para todos los que están ahí online conectados, amén. Y todos los que estamos aquí, gracias por estar en este día para recibir esta palabra, amén. Así que vamos a empezar, vamos a introducirnos en la palabra, amén. Esta es la segunda parte de la prédica que solté el domingo pasado, amén. Y yo sabía que la prédica necesitaba una segunda parte porque hay mucho más dentro del texto. Hay mucha más revelación para entender la posición y a lo que Dios nos ha llamado en este tiempo. Y el Señor nos dio una palabra a nosotros este año, que era un año donde va a haber un mover angelical, donde hay un mover angelical, y donde nosotros como sus hijos necesitamos movernos en lo angelical, amén. No adoramos ángeles, no le prendemos velas a los ángeles, simplemente entendemos que nos los dio o nos permite que ellos sean los ayudadores, amén. Así que yo quiero que usted se prepare para esta prédica con un corazón dispuesto, enseñable para recibir, amén. El título de esta prédica es, segunda versión, o la segunda parte es: cuando preparas un aposento, preparas una dimensión, amén. Y yo creo que es importante aprender a entender qué es la dimensión. Es importante que dentro de una dimensión hay una atmósfera, amén. Y dentro de esa atmósfera hay un movimiento. ¿Listo? Así que vamos a tomar la palabra de Dios y vamos a ir nuevamente al texto de Segunda de Reyes 4, 8 al 10. Amén. Estamos hablando de una mujer que se llamaba, o era una mujer que era sunamita. Amén. Y ella estaba en Sumen. Amén. Así que yo quiero que usted preste atención a lo que va a salir de mi boca. Amén. Dice la palabra de Dios: un día pasaba Eliseo por Sumen, donde había una mujer distinguida, dice la escritura, o rica en otras versiones. Y ella lo persuadía a que comiera, y sucedió que siempre que pasaba entraba allí a comer. ¿Aló? Y ella dijo a su marido: ahora entiendo. Yo quiero que usted vuelva y rectifique esa palabra, entiendo. ¿Aló? Entiendo. Uno como pastor muchas veces está ministrando, muchas veces está trabajando en consejería, está llevando un proceso con las personas y la persona me dice entiendo. Y yo le digo, ok, si entendió, entonces ¿por qué no lo hizo? Sí, pastor, es que sí, pero usted me está diciendo que lo entiende. Entonces si lo entiende, ¿por qué no lo hizo? ¿Aló? Porque muchas veces creemos que el escuchar es entender, pero entender es discernir y hacer. Cuando yo entiendo, no pregunto, hago. ¿Aló? Entonces vuelvo aquí. Y ella dijo a su marido: ahora entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es un santo hombre de Dios. O sea que antes no lo entendía y llegó un momento que lo entendió. ¿Aló? Entonces cuando tú entiendes algo, comienzas a operar diferente. Cuando tú entiendes algo, comienzas a caminar diferente, a pensar diferente, a actuar diferente. Vea lo que dice el verso 10. Dice: te ruego que hagamos un pequeño aposento alto, con paredes, y pongamos allí para él una cama, una mesa, una silla y un candelero. Y cuando venga a nosotros, se podrá retirar allí. ¿Aló? Entonces, amada iglesia, esto nos lleva a entender que el discernimiento es el que abre portales. Diga conmigo, discernimiento.
cuando yo comienzo a discernir, yo comienzo a entender que se puede abrir una atmósfera o un portal. ¿Aló? Tienen que familiarizarse con la palabra profética. Amén. ¿Por qué? Porque si hay portales, si hay dimensiones celestiales. Amén. Y nosotros tenemos que entender que nosotros como pueblo de Dios estamos llamados a esa asignación. ¿Listo? ¿Por qué digo esto? Porque el pasaje nos habla de una mujer sunamita importante en Sumén que reconoció algo que otros no vieron. La escritura me enseña que fue la que invitó, le hizo un aposento y trajo al profeta. No fue toda la gente, ¿cierto? No fueron todos los que lo conocían. Dicen que la sunamita fue la que le construyó un aposento alto. O sea que la sunamita vio y entendió algo que otros no vieron ni entendieron. ¿Aló? Entonces la sunamita dijo: he aquí ahora, yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. En otras palabras, aquí comenzó todo. Por eso yo le digo que solo basta con que alguien le suelte una palabra y le puede cambiar el resto de sus 5 años de vida. Cuando viene alguien y porta con una palabra y la suelta, y ese que la suelta es entendido, y el que la recibe entiende, esa sola palabra, esa sola acción le puede cambiar completamente la vida. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo lo que les digo? Entonces aquí comienza todo. Y es interesante que no comenzó con los milagros, tampoco comenzó con una palabra profética. Realmente donde todo comenzó fue en el discernimiento. Diga conmigo, discernimiento. ¿Aló? Entonces, el profeta mencionado en el texto es el profeta Eliseo, sucesor del profeta Elías. Y es interesante que el profeta Eliseo era portador de una doble porción. Todos conocemos y hemos escuchado prédica de la doble porción, pero es interesante que él es el sucesor. Pero es interesante también que el profeta Eliseo siempre pasaba y no se quedaba. Dice la escritura que pasaba, mas no se quedaba. Dice la escritura que la sunamita decía: ese hombre que pasa por nuestra casa es un hombre santo. Eso quiere decir que él nunca se quedaba allí, sino que pasaba. ¿Aló? Y aquí hay revelación, iglesia. La unción, escuche, yo quiero que todos los que están aquí anotando, yo vengo por este lado, tú que estás ahí conectado vas a recibir esta palabra. Escuche lo que va a salir por mi boca. Aquí hay revelación. No se duerma, haga así, no se duerma, escuche lo que va a pasar. La unción puede pasar muchas veces por tu vida, pero si no la disciernes, nunca se quedará. Yo quiero volver a repetir esto. La unción puede pasar muchas veces por tu vida, pero si no la disciernes, nunca se quedará. Hay gente que puede estar en tremendas campañas evangelísticas y proféticas. Amén. Pero si esa persona no está discerniendo lo que está pasando, nunca esa unción que está siendo soltada se quedará, simplemente pasará. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Entonces, iglesia, la sunamita no fue impresionada por el título de profeta, sino por la atmósfera que portaba el profeta. ¿Aló? La sunamita discernió dos cosas en el profeta Eliseo. Número uno, discernió santidad. Ella discernió santidad. Y número dos, ella discernió peso espiritual. Diga conmigo, peso espiritual. ¿Aló? Y es interesante, amada iglesia, que la palabra santo implica tres cosas. Número uno, separado. Eso significa la palabra santo. Tres cosas significa separado. ¿Aló? Separado. Número dos, consagrado. Amén. Y número tres, apartado para un propósito eterno. Tres cosas importantes: separado, consagrado y apartado para un propósito eterno. ¿Aló? Entonces yo puedo ver aquí que la sunamita pasó a reconocer, de reconocer a preparar. La tsunamita, ¿qué hace? Pasa de reconocer a preparar. Diga conmigo, hay una gran diferencia de reconocer a pasar a hacer, a consagrar, a preparar.
¿Aló? ¿Quién está conmigo? ¿Aló? Ella no se quedó en el discernimiento. Esto es crucial, amada iglesia. ¿Por qué? Porque muchos reconocen lo que Dios está haciendo, pero no hacen nada con lo que reconocen. Wow. Voy a volver a hablarlo. Muchos reconocen lo que Dios está haciendo, pero no hacen nada con lo que reconocen. ¿Aló? Escucha lo que le estoy diciendo. La tsunamita dijo: yo te ruego que hagamos un pequeño aposento. Y aquí ocurre una transición espiritual poderosa. Diga conmigo, transición. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la tsunamita pasó de la preparación a la construcción. La tsunamita pasa de la preparación a la construcción. La tsunamita pasó de la revelación a la acción. Pero también la tsunamita pasó de entender a edificar. Pasó de entender a edificar. Hay cristianos que tienen solo palabras, pero no tienen transformación. Dice una palabra, una canción por ahí. Hay gente que entiende muchas cosas, pero no pasan a la edificación. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Y aquí hay revelación. Escuche, el discernimiento sin acción, diga conmigo, discernimiento sin acción se convierte en oportunidad desperdiciada. Wow. Escucha lo que le estoy diciendo. El discernimiento sin una acción se convierte en una oportunidad desperdiciada. Por eso cada palabra profética que a mí me suelten, yo la voy agarrando y voy a la acción. Hago un acto profético, hago algo, yo digo, yo me paro en esa palabra y no recibo menos. Y camino sobre ella. Entonces, iglesia, la tsunamita dijo: hagamos esto, ¿cierto? Hagamos. Esto me dio a entender que la unción requiere acuerdo. La tsunamita no dijo haré. La tsunamita dijo hagamos. Un ministerio no se crece ni se levanta solo. ¿Aló? Y yo todos los días ruego, Señor, y le pido al Señor que yo vengo a esta tierra a hacer lo que Él me pidió hacer. Y yo le digo, Señor, que en esta tierra, en este lugar, tú encuentres pueblo de fe, pueblo poderoso en lo que entiende. Esto implica el hagamos. Esto implica que ella estaba en el poder del acuerdo. ¿Con quién? Con su esposo. Entonces esto nos tiene que enseñar lo siguiente. En el orden hebreo, la casa representa gobierno familiar. Y ella entendió que para que la dimensión profética permaneciera, debía haber acuerdo en la estructura del hogar. Debía que haber acuerdo en la estructura de la casa, del hogar. Entonces, amada iglesia, escuche lo que le voy a decir. Cuando no hay acuerdo, la atmósfera no se sostiene. Cuando no hay acuerdo, la atmósfera no se sostiene. ¿Aló? En otras palabras, hay visitaciones que no permanecen porque la casa está dividida. Yo le dije, Señor, pero ¿por qué? Si se le soltó algo, ¿por qué no se permaneció? Yo veo que se está secando, Señor. ¿Qué pasa? Si esto fue soltado, esto viene de ti, Señor, porque se está bajando. Entonces aprendí a entender lo que le estoy diciendo. Hay visitaciones que no permanecen porque la casa está dividida. Entonces la unidad crea estabilidad espiritual. La unidad crea estabilidad espiritual. Amén. Y basta de caminar como gente tibia. Nosotros somos un ministerio que realmente entrenamos, ¿cierto? Y todos los que estamos aquí, los que estamos conectados, pocos o muchos, estamos con hambre de hacer algo diferente. Yo estoy aquí en esta tierra y me paro a predicar para romper con la rueda de la religiosidad. Yo me paro para predicar, para romper con la rueda de la manipulación. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que salirnos de la comunidad, de la comodidad de ser cristianos, para ir a donde realmente otro no quiere ir. ¿Estamos entendiendo lo que le estoy diciendo? Entonces la tsunamita dijo un pequeño aposento, y esto es poderoso. ¿Por qué? Porque Dios
no necesita grandeza. Escúcheme lo que le estoy diciendo. La tsunamita dijo un pequeño aposento. Y esto es porque es poderoso, porque Dios no necesita grandeza, necesita espacio. ¿Necesita qué? Espacio. Indagando sobre la escritura, entendí esto. El aposento no fue un palacio, no fue una expansión exagerada, fue pequeña, fue pequeño. Y aquí hay revelación. Escucha lo que le voy a decir. La presencia no exige tamaño, exige exclusividad. Wow, esa está fuerte. La presencia no exige tamaño, exige exclusividad. Hay gente que quiere tener la presencia, pero no le quiere dar la exclusividad a Dios. Y es imposible que el reino se mueva en una manera sobrenatural en esa persona o en ese territorio. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque a veces pensamos que para atraer la gloria necesitamos algo impresionante, pero lo que Dios busca es un espacio apartado. Apartado. ¿Cuántos dicen amén? En otras palabras, iglesia, el aposento en la azotea simbolizaba elevación. Entonces subir, iglesia, implica intención. Subir implica separación. Subir implica esfuerzo. ¿Aló? ¿Por qué? Porque la tsunamita no preparó un espacio en medio del tránsito de la casa o donde estaba el resto de la casa. Ella lo colocó ¿a dónde? Arriba. Proféticamente, lo que va a sostener la dimensión profética debe estar por encima del ruido cotidiano. La presencia muchas veces no se queda porque hay mucho ruido. Hay mucho ruido en la persona, hay muchos pensamientos. Es más, yo me atrevo a decir que muchos de los que estamos aquí tienen su cuerpo aquí, pero su mente no está aquí. Hay mucho ruido. Y la presencia no puede estar ahí. La unción va a pasar, pero no va a posarse ahí. ¿Aló? Porque quien no tiene la autoridad para traer su mente aquí, el ahora, no tiene autoridad para poder tener o retener la unción. ¿Estamos entendiendo? Iglesia, ¿cuántos están aquí? Entonces, iglesia, escuche. Construir es sacrificar. Construir implica inversión, implica material, implica tiempo, implica energía. Entonces, iglesia, la tsunamita decidió que valía la pena alterar la estructura de su casa para establecer la presencia profética. Y yo he aprendido a entender que muchos quieren resultados sobrenaturales sin alterar su estructura natural. Quieren vivir igual. Pero profetíceme, pastor. Suélteme una palabra. Estoy apretado en las finanzas, pastor, suéltela. Pero hay gente que no quiere alterar su estructura natural. ¿Aló? Pero cada nueva dimensión, iglesia, requiere ajuste. Diga conmigo, ajuste. Cada nueva dimensión requiere ajuste. Si no hay ajuste, no hay expansión. Si no hay ajuste, no hay expansión. Es fácil. Entonces la tsunamita, sin entenderlo todo, se preparó antes del milagro. Esto es poderoso, iglesia. ¿Por qué? Porque en este momento del relato de la tsunamita no había pedido un hijo. No había expresado necesidad, no había mostrado carencia. Ella preparó sin expectativa visible de recompensa. Y la iglesia muchas veces dice: yo suelto porque Dios me va a dar algo. ¿Cuánto me va a dar Dios? Yo no voy a pedir diezmos, tranquilo, no voy a hablar de eso. Los que me conocen saben que no hablo de eso. Ella preparó sin expectativa visible de recompensa. Y aquí hay revelación, iglesia. La preparación genuina no negocia con el milagro. Ella no construyó para recibir algo. Ella construyó porque reconoció lo santo. Santo Espíritu de Dios, alabado sea tu nombre, Señor.
Ella hizo la construcción porque reconoció lo santo. Y cuando te preparas por honra y no interés, el cielo responde por diseño. ¿Aló? Entonces, amada iglesia, el Espíritu está diciéndonos hoy, no basta con decir, entiendo lo que Dios está haciendo. Hay que hacer ajustes, hay que moverse o mover estructuras, hay que levantar aposentos internos, iglesia, hay que cambiar hábitos, hay que ordenar prioridades, hay que separar tiempo, hay que establecer disciplina espiritual. ¿Por qué, pastor? Porque lo que no se prepara no se sostiene. Lo que no se prepara no se sostiene. ¿Aló? Queremos sin esfuerzo. Tenemos todavía el cheat, venga a la iglesia, tome el evangelio y pare de sufrir. Mentiroso el que habla de eso. ¿Aló? Porque cuando tú vienes a la congregación, vienes a morir al viejo hombre, no acomodar el evangelio al viejo hombre. El evangelio verdadero viene a destruir a ese viejo hombre. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Entonces, iglesia, es interesante que el texto habla de 4 elementos proféticos dentro del aposento. Y me voy a enfocar aquí. ¿Aló? Así que preste atención. Trate de retener todo lo que... No trate. Haga. Retenga. Haga. Retenga. ¿Aló? La tsunamita no solo construyó un cuarto. Ella diseñó una atmósfera. ¿Ella qué hizo? Diseñó una atmósfera. Ana María viene caminando con nosotros como 4, 5, 6 años, más de 6 años. Ella sabe que hay en mi oficina. Y yo en mi oficina tengo altar para el Señor. Todo en mi oficina tiene que ser profético. Todo lo que yo esté mirando tiene que tener una unción profética. Y allí en la casa yo tengo 2 cuencos de barro llenos de aceite. Dentro de los 2 hay 2 escrituras proféticas, 2 textos bíblicos. Y es interesante que las 2 vasijas, vive el Señor, que lo que estoy diciendo es poderoso. Las 2 vasijas están sobre el altar, están en el altar. Representan el aceite fresco del Señor. Estas 2 vasijas de barro son cocidas, ¿cierto? Y son curadas, ¿cierto? Para retener, ¿cierto? Y es interesante que las 2 tazas están llenas, las 2 vasijitas son 2 vasijas de aceite en barro. Y siempre que las miro, recuerdo que nosotros somos barro portando algo profético. ¿Estamos entendiendo? Y esas 2 vasijitas siempre mantienen llenas sin que yo le esté echando aceite. Siempre mantienen llenas. Como hay polvo en la casa, se le pega el aceite. Todos saben que al aceite se le pega el polvo. Pero las 2 tazas siempre están llenas a nivel. Y debajo yo coloqué 2 platicos plásticos. Pues, mis amados, comencé a darme cuenta que los platos de abajo plásticos se comenzaron a llenar de aceite, sin bajarse el nivel de arriba de la tacita. Y yo le decía al Señor, ¿esto qué es? Me dijo, ¿qué hizo la viuda? Corrió ante el profeta. Tú honras lo profético. Y lo profético tiene que estar moviéndose en tu casa. Entonces, ¿qué hizo la viuda? Esa viuda, voy a entrar en otro término, era esposa de otro profeta que murió. ¿Y qué pasó con esa viuda? Vino a donde el profeta y el profeta le dijo, ¿qué quieres que haga por ti? Mis acreedores van a quitarme mis hijos por la culpa de mi esposo, que nos dejó endeudados hasta la manija. Colombiano, manija, que quiere decir, para los que están afuera, manija hasta el tope. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Y le dijo, ¿qué tienes en tu casa? No tengo nada. Y le dijo el profeta, ¿hay algo en tu casa? No tengo nada. Le dijo el profeta, tú tienes algo en tu casa que era de tu esposo. Le dijo, tú tienes la redoma del aceite de él, tráela.
La redoma, para el que no está entendiendo, el profeta cargaba una redoma para ungir, siempre atada al cinto. ¿Estamos entendiendo? Y esa mujer dice que comenzó a brotar el aceite y tuvo que ir a mandar a sus hijos a donde los vecinos a que trajeran más ollas, hasta que se llenaron y se llenaron, y comenzó a vender y a vender y a vender, y no dejaba de brotar aceite. Cuando entendí eso, entendí lo que la tsunamita estaba haciendo. Y vuelvo y se lo digo, la tsunamita no solo construyó un cuarto, iglesia, ella diseñó una atmósfera completa. Cada elemento colocado tenía una intención. ¿Aló? Tenía una intención. Nada era decorativo en aquel aposento. Todo era funcional. Diga conmigo, funcional. Funcional. Y aquí hay revelación, iglesia. Cuando el Espíritu inspira algo, los detalles importan. Cuando el Espíritu te está trayendo revelación y te está inspirando a hacer algo, los detalles importan. Como el detalle. ¿Cuál uno de los detalles? Sí, Señor, yo voy. Bueno, yo voy. El detalle: yo voy, Señor. Yo voy. Yo voy. Eso es mío. Eso es para mí. Actitud. Detalle. ¿Aló? La postura que yo tengo para recibir una palabra. ¿Aló? Eso es importante, iglesia. En otras palabras, Dios es un Dios de diseño, iglesia. Así como en el tabernáculo cada objeto tenía significado, aquí cada elemento en el aposento alto habla de una dimensión espiritual. Dimensión espiritual. Y la hermana Ana María, cuando estaba orando para abrir el servicio, decía: el Señor nos dijo que teníamos que ser sensibles espirituales para que el aposento fuera activado. Tenemos que tener sensibilidad espiritual, porque si no tenemos sensibilidad espiritual no vamos a poder discernir. Hay gente seca que no sabe lo que está pasando a su alrededor. ¿Aló? Por eso le estoy diciendo, Dios es un Dios de diseño. Y así como el tabernáculo, cada objeto tenía un significado, aquí cada elemento habla de una dimensión espiritual. Por ejemplo, la cama es una dimensión de reposo espiritual. Diga conmigo, reposo espiritual. La cama no es solo descanso físico. En lo espiritual, el reposo habla de confianza y seguridad. Por eso la escritura dice: en paz me acostaré y en paz me levantaré. La escritura dice también: a sus hijos mientras descansan o reposan, Dios los hace prosperar. ¿Aló? Entonces, una atmósfera donde la presencia puede reposar es una atmósfera sin tensión carnal. Se lo repito: para que haya una atmósfera y venga la presencia y esa presencia pueda reposar en esa atmósfera, debe haber no tensión carnal. ¿Estoy haciéndome entender? Traiga su mente aquí. Dele la orden a su mente ahí, a su pensamiento. Gobierne sobre él. Diga: yo estoy aquí, estoy para recibir esta palabra. Una sola palabra puede cambiar tu vida, puede cambiar tu destino de una vez. Una sola palabra. ¿Aló? Y se lo estoy diciendo de verdad. ¿Aló? Y yo he aprendido a entender que muchos quieren revelación, pero viven en ansiedad. Muchos quieren unción, pero están en guerra emocional constante. Y donde no hay reposo, iglesia, la presencia no se establece. ¿Por qué, pastor? Porque el reposo es evidencia de fe madura. Una fe madura. Una fe madura. Vive el Señor que con todo el tema que tengo encima, yo hay veces caigo y duermo. Hay veces quiero decirle: Señor, no me quiero despertar. Y abro los ojos y digo: no he ido a la casa, hoy toca seguir guerreando para volver a la casa. ¿Aló? El profeta Eliseo podía acostarse porque tenía paz en esa casa. El profeta discernía y el profeta entró y el profeta se quedó en esa casa porque sabía que había paz. ¿Aló? Y cada vez que van a nuestra casa, la gente dice: acá hay algo diferente. Le digo: hay presencia. Hay presencia. Hay presencia. Pastor, en este sillón me quedo como que me quiero quedar dormido. Hay presencia, porque tú estás cargado, estás cargada.
¿Aló? ¿Estamos entendiendo? El profeta Eliseo podía acostarse porque había que paz en esa casa. Proféticamente esto nos habla de tres cosas para los que escriben. Tres cosas. Número uno, una estabilidad interior. Número uno, una estabilidad interior. Dos, ausencia de competencia espiritual. Y número tres, confianza en el propósito de Dios. ¿Aló? En otras palabras, iglesia, si tu interior es turbulento, la unción visita. Pero si tu interior es estable, la unción permanece. ¿Qué quieres tú? ¿Que la unción pase o que la unción permanezca? ¿Aló? Que la unción permanezca, ¿cierto? Ahora, es interesante la mesa. ¿Por qué? Porque la mesa es una dimensión de comunión y estrategia. Comunión y estrategia. ¿Aló? Comunión y estrategia. La mesa representa más que el alimento, iglesia. En la escritura bíblica, la mesa es el lugar donde hay pactos, pero también hay dirección. Allí se conservaba los pactos, allí se impartía consejo, allí se establecía gobierno. Yo le digo y le hago una pregunta. Cuando le televisan a ustedes el tema de lo político y lo presidencial, ¿dónde están sentados? Sillas y mesas, ¿cierto? Y en esas sillas y en esas mesas se toman las decisiones más que importantes sobre una nación. Entonces no era algo al azar lo que estaba dentro de ese aposento. ¿Aló? No era algo al azar. Y aquí hay revelación. Escuche, la mesa en el aposento indicaba que la presencia no solo descansaba, también construye. Wow, construye. La tsunamita no preparó un cuarto por emoción, sino para impartición. Usted no prepara algo por emoción. Usted debe preparar todo para que sea impartido. ¿Aló? ¿Por qué, pastor? Porque una casa que tiene mesa está lista para recibir dirección. Una casa que tiene mesa está lista para recibir dirección. Pastor, no sepa dónde arrancar. Ok. El que entendió, entendió. Hay muchos que quieren manifestación, pero no quieren estrategia. ¿Aló? La mesa representa tres cosas. Número uno, escuchar antes de actuar. Hay gente que actúa y después escucha, pero eso representa la mesa. Escuchar antes de actuar. Número dos, sentarse antes de correr. Y número tres, recibir antes de ejecutar. Recibir antes de ejecutar. ¿Aló? Ahora, es interesante que vemos también la silla. Diga conmigo, la silla. ¿Por qué? Porque la silla es también una dimensión de autoridad reconocida. Unción de autoridad reconocida. La silla habla de posición. No es lo mismo visitar que sentarse. No es lo mismo visitar que sentarse. ¿Aló? El que entendió, entendió. ¿Aló? La silla de posición da como objetivo autoridad. Diga conmigo, autoridad. Y yo quiero que usted entienda que le estoy hablando algo espiritual. Y yo quiero que usted entienda que cuando Dios nos llama a establecernos o a levantar un aposento, es porque Dios quiere traer algo nuevo. ¿Aló? Es porque Dios va a traer algo nuevo. ¿Por qué? Porque te lleva a la preparación, ¿cierto? Para que venga lo que está establecido sobre esa tierra o sobre ese lugar. Y se lo quiero volver a repetir. La silla es también una dimensión de autoridad reconocida. La silla habla de posición. No es lo mismo visitar que sentarse. Sentarse implica establecerse.
Entonces, cuando la tsunamita puso una silla, estaba diciendo: te doy autoridad en esta casa. Y aquí hay revelación. Si la presencia no tiene lugar para sentarse, no puede gobernar. Él no va a compartir. Escuche, y yo he aprendido a entender que muchos quieren palabra profética, pero no entregan el gobierno de sus decisiones. ¿Aló? Entonces, la silla representa tres cosas. Número uno, rendición. Número uno, rendición. Voy por acá. Número uno, rendición. Número dos, reconocimiento de autoridad. Y número tres, gobierno espiritual delegado. Eso significa la mesa, la silla, perdón. En otras palabras, cuando permites que Dios se siente en tu vida, esto es para alguien, estás diciéndole a Él: todo el gobierno de mi vida te pertenece. ¿Aló? Yo le voy a hacer una pregunta. Estamos aquí. Trate de sentarse en la misma silla. A ver si puede. Ella está ahí y trátese ella de sentar ahí. A ver si las dos caben en la misma silla. No van a caber. Entonces, muchas veces queremos la presencia de Dios, la autoridad, pero no le damos la silla. Yo sigo gobernando mi pensamiento, yo creo, yo pienso, las cosas se hacen así. Yo tengo 50, 20, 90, 200, lo que tenga. No sueltan el gobierno. Escuche, en otras palabras, cuando permites que Dios se siente en tu vida, le estás diciendo a Él que el gobierno de tu vida le pertenece. Y para entregar el gobierno tienes que pararte. Para entregar el gobierno tienes que pararte. Y pararse significa renunciar al egoísmo y reconocer que Él es el único que puede realmente gobernar con autoridad. ¿Aló? Con justicia. Pero también es interesante, iglesia, en el cuarto elemento es el candelabro. También es una dimensión de revelación continua. ¿Aló? El candelero no era una lámpara decorativa, era fuente de luz permanente. Por ejemplo, en el tabernáculo la luz nunca debía apagarse. ¿La luz qué? Nunca debía apagarse. Esto nos habla de una revelación constante, no momentánea. La tsunamita no quería una visitación ocasional, ella quería una atmósfera sostenida. ¿Quería qué? Una atmósfera sostenida. Entonces, iglesia, el candelero representa tres cosas. Yo siempre estoy enseñando, siempre. Por eso le digo a la persona: ¿entendió? Sí, hágalo. ¿Está recibiendo? ¿Lo está entendiendo? Hágalo. Y verá que su vida nunca vuelve a ser igual. ¿Aló? El candelero representa tres cosas. Número uno, claridad espiritual. Número dos, dirección profética. Y número tres, sensibilidad continua. Eso significa el candelero o candelabro. ¿Por qué, pastor? Porque donde hay luz no hay confusión. Y cuando yo veo a alguien muy confundido, yo digo: sea la luz sobre esta persona. Venga tu reino sobre esta persona y sea tu luz como Génesis 1. Venga la luz sobre este lugar. ¿Aló? ¿Una qué? Una sensibilidad. ¿Por qué? Porque donde hay luz no hay confusión. Donde hay luz, las decisiones se alinean. ¿Aló? Y aquí hay mucha revelación, iglesia. Escuche lo que le voy a decir. El orden es el siguiente. Y aquí quiero que se puedan enfocar en lo que voy a soltar. El orden es importante. ¿Por qué? Porque el orden es este: reposo, comunicación, autoridad, revelación. Eso es gobierno completo. Ejemplo: si yo tengo un reposo y confío en Dios, voy a tener ¿qué? Comunión. Y si yo tengo comunión, voy a desarrollar
autoridad. Y cuando yo tengo autoridad, voy a tener revelación. Y eso me va a llevar a tener un gobierno completo. Iglesia, no tome esto en menos. Tiene que reposar. Reposar es confiar. ¿Aló? Reposar no es quedarse sin hacer nada, es confiar. ¿Aló? Y cuando confío, tengo una comunión, tengo una autoridad y tengo revelación. Esto es un gobierno completo dentro de una persona. Amén. Entonces, la tsunamita preparó una estructura. ¿Preparó qué? Una estructura que sostenía la presencia en todas sus dimensiones. No fue improvisación, iglesia, fue diseño espiritual. ¿Fue qué? Un diseño espiritual. Entonces, amada iglesia, hoy el Espíritu está preguntando, y escuche lo que nos está preguntando a todos, me incluyo a mí mismo. Nos está preguntando, ¿tu vida tiene estas 4 dimensiones activas? Muy buena pregunta, ¿cierto? Otra pregunta, ¿hay reposo en tu interior? Otra pregunta, ¿hay mesa para escuchar la dirección? Otra pregunta, ¿hay silla para que Dios gobierne? Otra pregunta, ¿hay luz constante o solo momentos emocionales? Buenas preguntas, ¿cierto? Escuche lo que va a salir de mi boca, iglesia. Porque cuando las 4 dimensiones se alinean, la visitación se transforma en habitación permanente. Permanente. ¿Aló? Entonces es claro que el proceso espiritual correcto es: número 1, descansar en Dios; número 2, recibir dirección; y número 3, sostener la voluntad; y número 4, caminar con luz continua. Con luz continua. ¿Aló? En otras palabras, si alteras el orden, produces confusión espiritual. Pero cuando respetas el diseño, produces estabilidad profética. ¿Aló? Producir. Ahora es muy interesante el lugar donde se da todo esto, que es en Sumen. Diga conmigo, Sumen. ¿Cuántos saben lo que significa la palabra Sumen? Y es aquí donde es interesante, porque muchos pasamos por alto esa palabra Sumen. Es muy interesante el lugar donde todo comenzó. ¿Aló? Es muy interesante el lugar donde todo está ahí conectado. Y esto es Sumen. Esto requiere, o esto quiere decir, el lugar de transición. Sumen significa el lugar de transición. ¿Aló? El texto dice que ocurrió en Sumen. Nada en la escritura es casualidad. Los lugares hablan, las geografías profetizan. ¿Aló? Sumen estaba ubicado en el territorio de ¿dónde? ¿Quién me puede decir? Escriban ahí. ¿Dónde estaba el territorio? Hablo con lectores, con gente que le mete a la Biblia. ¿Aló? Aquí voy. Sumen estaba ubicada en el territorio de Isaacar. Wow. En el territorio de Isaacar. Isaacar era una tribu conocida por el discernimiento de los tiempos. ¿Aló? Estoy hablando para los que entienden lo que es el diseño de las 12 tribus. ¿Aló? ¿Dónde está eso, pastor? Primera de Crónicas 12:32. ¿Dónde dice eso bíblicamente, pastor? Primera de Crónicas 12:32. Y aquí hay revelación. El discernimiento de la tsunamita no fue aislado. Estaba alineado con una atmósfera territorial. Wow. Estaba alineado con una atmósfera territorial. ¿Aló? No fue casualidad. En otras palabras, hay territorios que activan percepción y hay temporadas que despiertan entendimiento. Y cuando hay entendimiento, hay acción. Hagamos. ¿Aló? Entonces, iglesia, Sumen como lugar de transición. Sumen no era el destino final del profeta Eliseo. Era un lugar de ¿qué? De paso.
Y aquí hay algo profundo. Muchos milagros nacen en lugares de transición. No todo lo que Dios hace ocurre en el mismo destino o en el mismo lugar al mismo tiempo. ¿Aló? Algunas de las visitaciones más importantes suceden en temporadas intervenidas por Dios. ¿Aló? Sumen representa tres cosas, iglesia. Número uno, procesos. Sumen representa eso, procesos. Número dos, representa transiciones. Y número tres, momentos entre la promesa y el cumplimiento. Y esto precisamente pasa en esos momentos donde se prueba el discernimiento. Y yo quiero que usted entienda esto, amada iglesia. El valor espiritual de lo intermedio, o sea, Sumen, no era Jerusalén. No era el territorio de Jerusalén. No era el centro religioso donde estaba ocurriendo esto. Era aparentemente común este lugar. Pero Dios decidió manifestar allí un principio poderoso. Le voy a decir algo, esta palabra es para alguien. Hay personas que están pasando por momentos difíciles y no tengo que ser profeta para decir esto. Pero hay personas que están pasando por una transición y necesitan discernimiento para poder ver el milagro que necesitan ahí. Porque están siendo desapercibidos de lo que está pasando. Así que yo quiero soltar esta palabra para la persona que está ahí. Esta palabra es para usted, para una mujer. Yo quiero que usted en esta mañana entienda que todo lo que ha ocurrido y la pérdida que ha tenido ha sido porque usted necesita pasar por ese sumen, transición, para hacerse más fuerte y establecer la atmósfera profética. Así que no sueltes lo profético. No digas que lo profético no es. Necesitas permanecer en lo que tienes que hacer. Amén. Así que escuche lo que le voy a decir. La presencia o la permanencia de la presencia depende del corazón. Se lo voy a volver a repetir. La permanencia de la presencia depende del corazón, no del prestigio del lugar. ¿Aló? ¿Por qué, pastor? Porque la gloria no depende de geografía, depende de disposición. Sumen no era el lugar religioso, no era Jerusalén. ¿Aló? Y todo depende de la disposición. Esto es importante para este tiempo, iglesia. No necesitas estar en el centro espiritual para que Dios se mueva. Necesitas tener un aposento preparado. Amén. Sumen también era una dimensión de quietud. Algunos estudiosos relacionan Sumen con la idea de descanso o doble quietud. Wow, qué interesante. El profeta pasaba ahí, tenía doble porción, y algunos estudiosos dicen que se tiene la idea de descanso o de doble quietud. Y eso encaja con el diseño del aposento, iglesia. ¿Por qué? Porque donde hay quietud, hay revelación. Donde hay ruido, hay distorsión. ¿Aló? La tsunamita vive en un lugar de tránsito, pero creó un espacio de quietud. Eso es madurez espiritual. No espero que el ambiente cambiara. Ella no esperó que el ambiente cambiara. Ella transformó su ambiente. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Transformó su ambiente. Y yo he aprendido a entender en estos años que la transición precede a la multiplicación. Se lo voy a volver a repetir. La transición precede a la multiplicación. Yo digo amén, Señor. Por eso yo agradezco al Señor por cada proceso de transición, porque sé que precede a la multiplicación. Amén. Y aquí viene una revelación más profunda, iglesia. Antes del milagro del Hijo hubo transición. Antes de la vida hubo preparación. Antes de la multiplicación hubo diseño. Entonces es obvio que Sumen representa el entre. ¿Qué? El entre.
¿Qué es eso, pastor? El entre. ¿Cómo así, pastor? Entre lo que fue y lo que será. Entre la esterilidad y fruto. Entre el paso y la permanencia. Semen significa entre. Entre lo que fue y será. Entre la esterilidad y el fruto. Y entre el paso y la permanencia. Amén. En otras palabras, iglesia, las temporadas de transición es donde se define quién está listo para la siguiente dimensión. Yo le digo, Señor, estoy listo para este 2026, Señor. Yo doy gloria al Señor porque declaro y decreto y profetizo, Señor, que en esta semana, Señor, termino la casa, Señor. Termino el templo en Villavicencio, Señor. Y yo puedo decir, Señor, que ningún hombre me ha enriquecido. Ha sido tu poder, Señor, trayendo cada recurso, Señor. Y yo lo declaro, Señor. Me establezco en esta palabra, Señor. Yo sé que es así, Señor. Entonces, amada iglesia, el que recibió, recibió. Tal vez estás en tu sumen, en un lugar que parece común, iglesia. Un momento que parece intermedio, iglesia. Una temporada que no es ni inicio ni culminación. Pero si preparas aposento en la transición se transformará en portal, en puerta. Entonces la clave del texto es muy profunda, iglesia. La llave no está solo en lo que la tsunamita construyó, está en lo que el profeta Eliseo nunca pidió nada. Ahí está la clave. No solamente fue lo que ella construyó, la clave está en que el profeta Eliseo nunca pidió nada. Y el texto no dice que el profeta Eliseo solicitó aposento, no pidió cama, no pidió mesa, no pidió honor. Fue la tsunamita la que lo ofreció. Y aquí está la revelación. La verdadera unción no exige espacio, exige el espacio y reconoce la honra. Por eso le estoy diciendo, amada iglesia, aquí está la revelación. La verdadera unción está exigiendo ese espacio y requiere que se reconozca el honramiento. Honrar, iglesia. ¿Por qué, pastor? Porque cuando algo proviene de Dios, no necesita manipular para establecerse. Entonces, en la iniciativa que tuvo la tsunamita fue donde nació la honra. ¿Aló? Ella no construyó por necesidad personal. Ella dijo, tal vez así recibimos algo. No lo dijo, lo hizo por honra. Y en el reino la honra activa reciprocidad celestial. Honra. Honra. Hay gente que ni siquiera honra su palabra. Dice que hace y no lo hace. Se compromete en un negocio. Estoy cansado con esta mano de darle la mano a la gente cuando me incumple. ¿Y sabe qué me toca hacer a mí? Como hijo de Dios, cumplir lo que dije. Aún sabiendo que este hijito de Dios que me provoca me está faltando. Pero yo le di mi mano y cerré el trato. Yo voy a cumplir. Y sea su gloria bendita porque Él hará justicia. ¿Aló? Escuche lo que le estoy diciendo. Esto es muy poderoso, iglesia. En otras palabras, lo que honras, lo atraes. ¿Aló? Si tú honras una palabra, la vas a traer. Y todo depende de la actitud. ¿Aló? Se vuelve a repetir. Lo que honras, lo atraes. Lo que desprecias, lo pierdes. Entonces, ella honró lo santo antes de necesitar un milagro. Y eso es profundo, iglesia. Muchos buscan lo profético cuando tienen crisis. La tsunamita lo reconoció cuando todo estaba estable. Entonces, todo mover auténtico no mendiga validación. El profeta Eliseo simplemente pasaba, no estaba anunciando su llegada, no estaba promocionando su ministerio. Eso revela madurez espiritual. En otras palabras, la unción genuina no compite por atención, no presiona puertas, no negocia espacios. ¿Por qué, pastor? Porque cuando algo es verdaderamente de Dios,
el discernimiento correcto lo reconoce sin prolongarse. Lo reconoce inmediatamente. Y esto es clave para este tiempo. No todo lo que hace ruido es autoridad. Ojo con las redes. No todo lo que hace ruido es autoridad. No todo lo que brilla es santidad. ¿Por qué? Porque la tsunamita discernió sin espectáculo. ¿Aló? La tsunamita discernió sin espectáculo. Entonces, el principio profético es que de la permanencia nace la hospitalidad. Hay una diferencia entre visitación y habitación. ¿Aló? Visitación es cuando Dios pasa. Habitación es cuando Dios se queda. Y yo quiero que Dios se quede todos los días en mi vida. ¿Aló? Eso es lo que yo quiero en mi vida. Por eso oro por mis 2 hijos. Y doy gracias al Señor que desde el vientre de su madre yo tomé una buena decisión y dejé el mundo. Porque el mundo me los hubiera arrebatado. Y me los hubiera... Pero hubo uno entendido, hubo 2 entendidos. ¿Aló? Que entendieron lo santo y discernieron lo santo. Y levantaron aposento. Y le dijeron al Señor: te entrego la autoridad profética sobre esta casa. ¿Aló? En otras palabras, iglesia, la hospitalidad espiritual convierte lo temporal en permanente. La tsunamita entendió algo que muchos no entienden hoy en día. Si no preparas espacio, la presencia sigue su camino. La gloria puede pasar por una ciudad, pero solo se establece en casas preparadas. Por eso dice que Dios está en todo el lugar. Dios está en todos los seres humanos. Dios está en todo el planeta Tierra. Pero Dios no se manifiesta en todo lado. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo? Dios está en todos, pero no se manifiesta en todos. ¿Por qué no se manifiesta? Porque se necesita preparación. Y prepararse duele, porque hay que soltar. ¿Aló? Y se lo voy a decir así, amada iglesia. Yo he aprendido a entender que la honra precede al milagro. Qué tremendo eso. La honra precede al milagro. Algo muy profundo ocurre después. ¿Por qué le digo esto? El profeta Eliseo pregunta: cuando tú honras, yo no estoy hablando de plata, cuando tú honras, escucha lo que le voy a decir. Cuando tú honras, haces que el profeta pregunte. Cuando tú honras, hace que el profeta pregunte. ¿Y qué preguntó el profeta? El profeta dijo a la mujer: ¿qué haré por ella? ¿Qué se hará por ella? ¿Qué necesita ella? Ahí estaba Jesse escuchando. ¿Qué se hará por ella? Y es interesante que el milagro del hijo no fue pedido por ella. Fue provocado por el cielo. ¿Por qué, pastor? Porque cuando honras sin agenda, el cielo responde sin que tengas que pedirlo. ¿Aló? Eso es un principio celestial. Este es el misterio, iglesia. La tsunamita no habló de su esterilidad. Dígame en qué parte del texto dijo: yo soy estéril. No tengo hijo, no tengo descendencia, tengo mucha plata, no sé a quién le voy a dejar todo lo que tengo. Ella nunca habló de su esterilidad con el profeta. ¿Aló? La tsunamita no habló de su esterilidad. No hizo petición, no negoció la recompensa, pero honró. Pero el honrar, o lo que honró, se sembró. Amén. Y se lo digo, pero el honrar sembró, y lo que sembró activó una respuesta sobrenatural. ¿Aló? Y aquí hay revelación profética para hoy. Dios está buscando corazones. Yo digo amén, Señor. Dios está buscando corazones que preparen aposentos sin cálculo,
que honren los santos sin estrategia personal, porque cuando la honra es pura, la recompensa es inevitable. Tal vez el cielo está esperando ver si construías o aún cuánto necesitabas y construías dependiendo o pidiendo o esperando algo. ¿Aló? Pero nosotros debemos aprender a entender que cuando honramos esperando algo, honramos para que se dé algo, para que se abra algo en nuestra vida. Y por eso se lo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque la madurez espiritual no se mide por cuánto pides, sino por cuánto reconoces. ¿Aló? En conclusión, y para ir cerrando con esta palabra que ha sido profetizada y soltada, Iglesia del Señor Jesucristo, porque este ministerio le pertenece al Señor Jesucristo. Ustedes son ovejas del Señor Jesucristo. Ustedes no le pertenecen al pastor. Este ministerio no es mío. Este ministerio le pertenece al Señor Jesús. Amén. Por eso le digo, amada iglesia, esta palabra ha sido soltada no como algo histórico. Amén. No como algo histórico, iglesia. ¿Por qué? Porque Dios está preguntándonos hoy: ¿has construido un aposento? Amén. ¿O solo visitas la unción cuando pasa? ¿Aló? Y yo he aprendido a discernir que muchos quieren milagros, como el hijo que recibió la tsunamita, pero el milagro vino después del aposento, como lo he dicho. Y en otras palabras, primero se construye la atmósfera y después viene la intervención celestial. Primero se construye, iglesia. Primero se construye. Y por eso yo entendí, y muchas veces se lo dije a mi esposa, y nos llamaban muchas personas y nos preguntaban: ¿a dónde está la iglesia en presencial? ¿Dónde está? Denos la dirección. Y el Señor me decía: no vas a ir a pagar arriendo, vas a tener un lugar propio. Y yo le decía: Señor, yo dije, yo sé que mi Redentor vive. Y trataba de no mirar para allá, para el cajón, para el cosito ese. Yo decía: yo no sé, Señor, cómo tú lo harás, pero tú ya dijiste. Y un día estaba en un lugar y dijeron: comprarán sin tener. Comprarán sin tener. Y yo agarré esa palabra y honré esa palabra. Y después dijeron: y 7 más, y esto y lo otro. Y yo dije: esto es. Y pasaron años. Pero yo no dejé de creer hasta que ocurrió. Amén. Escuche lo que le voy a decir. Hoy el Espíritu Santo está diciendo: prepara tu mente para como aposento. Ordena tus emociones como una mesa. Establece autoridad en tu casa espiritual. Enciende el candelero de la oración. ¿Por qué? Porque cuando construyes dimensión, atraes visitación permanente. Amén. Vamos a compartir la cena. Yo quiero que todos los que están aquí conectados, los que están ahí, entiendan algo muy poderoso. Yo puedo decir con autoridad que yo, siendo pequeño, en congregación o congregacional, en asistencia, el Señor me ha permitido conquistar lo que otro en asistencia grande no tiene. Y a mí me interesa más la manifestación del milagro, porque establece el ministerio en una unción sobrenatural. ¿Aló? Una unción sobrenatural. Y yo sigo creyendo que nosotros sobre Granada, profetizo, tendremos que ser uno de los ministerios que va a traer grandes profetas sobre esta tierra. ¿Por qué? Porque vamos a trabajar y no hablar. Y cuando hayan resultados, las vistas van a voltear a mirar y dicen: ¿qué está ocurriendo allá? ¿Qué está ocurriendo en ese aposento? ¿Por qué hay llamas de fuego allá? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Y dice la palabra que en Pentecostés todos corrieron y miraban qué está pasando. Y yo tendré que ver esta cuadra hasta arriba cerrada, llena de gente, recibiendo lo que Dios está estableciendo en esta iglesia.
o en este ministerio o en esta región. Amada iglesia, hoy el Espíritu Santo está diciendo: prepárate, prepárate, iglesia. Ahí donde usted está, yo quiero que usted cierre sus ojos, iglesia. No porque Dios nos escuche más cuando cerramos nuestros ojos, es para que usted deje de mirar al uno y al otro, deje de mirarse la uña, deje de mirarse el tiempo, deje de mirar el reloj. Concéntrese, enfóquese, reciba esta palabra. Voy a orar por ustedes, vamos a ministrar este tiempo. Cierre sus ojos ahí, cierre ahí sus ojos, establezcase. Padre nuestro, hoy nos presentamos en tu presencia con un corazón sincero. Examina nuestras motivaciones, pesa nuestras intenciones, purifica nuestros corazones, Señor. Si en algún momento hemos buscado tu presencia por conveniencia y no por honra, perdónanos, Señor. Señor, queremos ser como la tsunamita de Sumén, capaces de reconocer lo santo cuando pasa, sensibles a la atmósfera de tu Santo Espíritu, pero también queremos ser valientes para construir, aun cuando no hay promesa visible, Señor. Arranca de nosotros toda agenda oculta, Señor. Líbranos de las intenciones ocultas de nuestro corazón, porque nuestro corazón, Padre Santo, es engañoso más que cualquier cosa. Tú no lo dices, Señor. Así que arranca de nosotros toda agenda oculta. Quita, Señor, el deseo de manipular lo espiritual. Rompe toda mentalidad de intercambio carnal, Señor. Que aprendamos, Señor, a honrar sin esperar recompensa, Señor. A prepararnos sin exigir resultados, a servir sin buscar protagonismo, Señor. Padre, te lo pido, activa en nosotros, en este ministerio, una hospitalidad espiritual genuina para que tus ángeles vengan, Señor. Para que tus ángeles se sientan cómodos, Padre Santo. Para que tus ángeles desciendan y digan: aquí hay aposento, aquí vamos a traer, aquí vamos a traer. Así que te pido, Señor, que actives en nosotros hospitalidad espiritual genuina. Haz de nuestro corazón un aposento elevado. Ordena nuestra mente como una habitación limpia, Señor. Establece en nosotros una atmósfera donde tu espíritu pueda reposar sin resistencia, Espíritu de Dios. Que no seamos solo un lugar de paso para tu gloria, sino un lugar de permanencia para tu gloria, Señor. Que podamos ser ese aposento, que podamos ser, Señor Padre Santo, permanentes en ti, Señor. Que tu presencia permanezca en nosotros, Señor. Que cuando tu presencia pase cerca de nuestra vida, encuentre reposo, encuentre honra, encuentre espacio en nosotros, en nuestra casa, en nuestros hijos, en nuestro barrio, en nuestra nación, en nuestra ciudad. Y si hemos estado esperando un milagro, Señor, enséñanos primero a construir, Señor. Si hemos estado clamando por respuestas, enséñanos primero a prepararnos, Señor. Declaro, Señor, ahora mismo, Señor, que nuestra honra abrirá puertas invisibles, que nuestra fidelidad silenciosa activará respuestas inesperadas, Señor, que lo que sembramos en secreto será recompensado desde el cielo. Establece en nosotros una cultura de pensamiento, de permanencia, Espíritu de Dios, no de emoción momentánea. Y así como la honra de la tsunamita activó, Señor, intervención sobrenatural, yo declaro, yo profetizo que nuestra vida será escenario de visitaciones que se convierten en habitación, Señor. Padre, sella este tiempo, Señor, con tu presencia, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que nosotros podamos ser como el arca, Padre Santo, que contiene tu presencia, Señor. Que podamos hacer de tu lugar santo una permanencia en nosotros, Señor. Que seamos hijos, Padre Santo, no solo con palabras en nuestra boca, sino que tengamos fruto, transformación, Padre Santo. Que tu presencia, Señor, descienda en medio de nosotros. Que tu presencia no pase, sino que permanezca, Señor. Así que enséñanos a soltar lo que necesitamos. Enséñanos a romper con lo que tenemos que romper. Danos la fuerza para destruir lo que necesita ser destruido, Señor. Danos la fuerza, Padre Santo, para derrocar, Señor, el avance de las tinieblas, Señor. Pero tu presencia, Señor, como decía Moisés, no nos deje nunca, porque no podríamos caminar. Necesitamos tu presencia. Que tu presencia vaya delante de nosotros, pero que tu presencia esté dentro de nosotros, Señor. Te lo pedimos, Padre Santo. Enséñanos, Espíritu Santo de Dios.
Padre, sellamos este tiempo con el poder de tu sangre y de tu carne, porque todos juntos vamos a participar de tu santa cena. Y vamos a beber de tu sangre y vamos a comer de tu carne, porque aquí en la tierra es pan y vino, Señor. Pero en lo sobrenatural, Padre Santo, es tu sangre, es tu carne, Padre Santo. Y declaró, Señor, que nos ponemos bajo ese pacto de Juan 6:56. Tu palabra dice, Señor, en Juan 6:56, todo el que come de mi carne, todo el que bebe de mi sangre, se hace uno conmigo. Así que, Señor, este es el verdadero evangelio eterno, ser uno contigo, Señor Jesucristo. Este es el verdadero significado del día del reposo, del sabá, estar en el Cristo, estar en ti, en el Cristo glorificado, en el que reina. Por eso, Señor, ahora te pedimos perdón por cada pensamiento, palabra y acción que hayan ido en contra de tu voluntad, Señor. Perdónanos, Señor, porque pidiendo perdón podemos comer y beber de la santa cena de una manera digna, Señor. Pidiéndote perdón, Señor, reconociendo nuestras fallas, Señor. Y de esta manera nos acogemos a la gracia que es nueva cada día, Señor. Así que coma de la carne, coma ahí donde usted está. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Oh Espíritu Santo de Dios. Asimismo, Señor, declaramos, Señor, que esta es tu sangre. Y yo declaro, Señor, que tu sangre, Señor, va a entrar a nuestro torrente sanguíneo, Señor, y va a transformar todo ADN contrario al reino. Tu sangre, Señor, va a ir a los glóbulos blancos y rojos, Señor, y los va a transformar, Señor, porque tu sangre rompe toda iniquidad generacional. Porque en medio de la oración y de la adoración, Señor, vienen los milagros más grandes, Señor. Así que bebemos por fe y no por vista del poder de tu sangre, Señor. Beban. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor. Alabamos tu nombre, Señor, y glorificamos tu nombre, Señor. Damos gracias por esta palabra, Señor. Damos gracias por lo que impartes en nosotros. Damos gracias, Señor, porque continuamente nos estás recordando, Señor, que tu presencia vale más que cualquier cosa en el mundo. Que levantar un aposento, Señor, vale más que cualquier cosa, Señor. Vale la pena reestructurar todo, Señor. Vale la pena morir, Señor, para volver a nacer, Señor, del agua y del Espíritu, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y la iglesia dice amén. Dele un fuerte aplauso al Señor si le va a aplaudir. Amén. Bendiciones para todos los que están ahí conectados. El Señor los continúe bendiciendo. Ahí le va a salir unos anuncios coloquiales. Si usted desea bendecir este ministerio, lo puede hacer comunicándose vía WhatsApp al más 57 310 más 57 320. Amén. Y ahí le daremos las indicaciones. Si usted desea patrocinar, bendecir este ministerio, lo puede hacer a través de las cuentas Nequi si está dentro del país. Ahí le aparece toda la información. Amén. Así que el Señor los continúe bendiciendo. Shalom para todos los que están ahí.